Muchas personas viven en una celda donde los barrotes no son de acero, son de frases. Frases como qué mala suerte la mía, todo me sale mal, no soy suficiente, es demasiado tarde, siempre me pasa lo mismo. Y cada vez que te repites esas historias, estás reforzando esa cárcel, esos barrotes. Por eso el objetivo hoy es ayudar a transformar esa narrativa interna, a trabajarla. ¿Para qué? Para sacudir la conciencia, para movilizar esa fuerza de voluntad que tienes tú y que tenemos todos aquellos que deciden salir adelante. Si tus palabras fueran semillas y tu mente fuera el campo de esas semillas, estarías cultivando un jardín de posibilidades o un desierto de limitaciones. Estás usando tu voz para resucitar, para sacar adelante tu potencial o para enterrarlo. La Biblia nos dice en Mateos 12:37, porque por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras también serás condenado. Por eso hoy vamos a incendiar ese guión viejo que te condena, que te lleva al fracaso, por un nuevo guión. Lo vamos a sustituir, un guión que da vida en abundancia. Incluso desde la ciencia, las narrativas limitantes son surcos neuronales fortalecidos por la repetición de palabras negativas. Al cambiar la palabra, entonces tú obligas al cerebro a crear nuevas conexiones neuronales, y eso es lo que se llama la neuroplasticidad. El primer hábito que se necesita romper es el hábito de la narrativa limitante, esa voz interna, esa voz que te repite: esto es lo máximo a lo que tú puedes aspirar, no pidas más, no pidas demasiado, con esto ya te es suficiente, ya estás grande para seguir soñando. Esas cosas no son para personas como tú. Esa voz realmente no eres tú. Esa voz nace de tus heridas, esa voz nace de tus traumas, esa voz nace de aprendizajes generacionales que tú no los escribiste, pero los heredaste. Pero esa no es tu esencia. Y cuando empiezas a cuestionarla, cuando comienzas a reemplazar esas palabras, esas frases por frases que te sostienen, entonces tu energía cambia en el plano espiritual, y como consecuencia también te trae un cambio en la vida material. Por eso la Biblia en Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Universalmente, el principio de correspondencia declara que nuestra realidad exterior es un reflejo de nuestro diálogo interno. Y la Biblia en Génesis, en el libro de Génesis, nos declara que por la palabra fue creado este mundo. Incluso Dios enviaba la palabra. ¿A dónde Dios enviaba la palabra? La envió para administrar sanidad, la envió para liberar a las personas. Tus palabras están creando tu realidad, tu mundo privado hoy. La historia de Pedro en los evangelios es un ejemplo perfecto, y lo vemos como su narrativa limitante inicial era que él era un pescador, que era débil, que era pecador además, y se rompe toda esa narrativa ante la llamada transformadora de Jesús, cuando te dice: te haré pescadores de hombres. Pedro, como pescador, se veía a sí mismo como un humilde pescador de Galilea con falta de fe. A pesar de haber caminado con Jesús, hay mucha gente hoy que está caminando con Dios, pero todavía su fe está en barreras limitantes. Porque la fe de Pedro era frágil, se sentía un fracaso total. Pero Pedro, después del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida, ya no es el Pedro pescador temeroso, sino el líder audaz, en aquel hombre que Dios lo invita a proclamar su palabra, y la proclama con poder. Y es un Pedro que ha sido transformado por una narrativa diferente. El evangelio transformando su identidad de negador a roca de la iglesia, viviendo la palabra transformadora que recibió. ¿De quién? De Jesús. Tu palabra tiene un poder
creativo y Pedro la reemplaza. Pedro reemplaza esa narrativa de insuficiencia, esa narrativa de escasez por una de propósito divino, demostrando cómo las palabras tienen el poder de transformar y de desmantelar una mentalidad o una autoimagen que esté limitada y construir una nueva identidad fuerte, una nueva identidad transformadora. En la historia de Gedeón es lo mismo, es un ejemplo, es uno de los ejemplos más claros de cómo una narrativa interna de limitaciones es reemplazada por palabras transformadoras de identidad y de propósito. La narrativa limitante la vemos en su realidad, como él la percibía cuando Dios se encuentra con Gedeón. Él está escondido, su diálogo interno está dominado por la escasez y por la insignificancia. Él se ve a sí mismo como una víctima. Entonces la palabra transformadora del ángel del Señor irrumpe en la narrativa de Gedeón con una frase que contradice totalmente todo ese diálogo interno que él tenía, y es por eso que él le dice: el Señor está contigo, guerrero esforzado y valiente. En ese momento Gedeón no era valiente ni era guerrero, era un granjero asustado, lleno de narrativas limitantes. Sin embargo, Dios no le habla a esas circunstancias y a esa narrativa que él tenía, sino a su potencial escondido y a la identidad que él le otorga. Dios reemplazó la narrativa en Gedeón, y eso generó una transformación. Esa transformación no ocurre de inmediato, sino a través de un proceso de validación. El cambio de enfoque. La moraleja de toda esta historia es que las limitaciones internas a menudo son el resultado de mirar nuestras circunstancias en lugar de nuestra fuente de provisiones. Cuando aceptamos que nuestra identidad no la define nuestro pasado, ni nuestro miedo, ni nuestra realidad, sino la verdad en la palabra de quien nos ha llamado, de quien está con nosotros, entonces ya las cosas son diferentes. Entonces, si fuéramos a evaluar una dinámica de reflexión, usted primero identifica la mentira que más usted se repite. Ejemplo: no soy capaz. Esa mentira no la acepte, cuestiónala. ¿Cómo se cuestiona? Usted se puede preguntar: ¿es una verdad absoluta o es un hábito aprendido? Bueno, y después tercero, desafía esa mentira, transfórmala para desmantelar la estructura mental que la sostiene, porque esta mala expresión es un bloqueador que apaga la resolución de problemas en el cerebro. Aquí tienen la hoja de ruta para transformarla. La técnica de la AUN, la ciencia de la mentalidad de crecimiento, sugiere que en el cerebro, que el cerebro interpreta el no soy capaz, por ejemplo, como una sentencia de muerte para el aprendizaje y para el crecimiento. En la transformación de no soy capaz, podemos elegir aún, añadir la palabra aún, activa la neuroplasticidad del cerebro y deja de ver un muro, un bloque, y empieza a ver entonces un proceso que se activa. Pasa de un estado de identidad fija a un proceso de evolución constante. El reemplazo de la parálisis a la acción debe hacerse de manera coherente, de manera gradual. No intentes saltar de no soy capaz a soy el mejor, porque tu cerebro va a detectar que eso es mentira y la va a rechazar, y todo eso te bloquea. Usa palabras intermedias. ¿Cómo? Por ejemplo, en el nivel 1, usted neutraliza la palabra esa negativa diciendo: estoy en el proceso de aprender cómo hacer esto, cómo hacer aquello. En el nivel 2, usted ya desafía esa palabra. Es decir, ¿qué parte específica de esto me hace sentir incapaz? Ya usted está ahí dividiendo el problema gigantesco, usted lo está picando en trozos. Y en el nivel 3, usted ya pasa a empoderar. Tengo las herramientas para descubrir cómo logro vencerlo, cómo se hace desde una perspectiva espiritual. El no soy capaz incluso es una negación de tu diseño original, porque la Biblia lo que te dice es que todo tú lo vas a poder en Cristo, que te fortalece, que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Entonces todo ese potencial
tú debes creerlo y explotarlo. ¿Para qué? Para que la capacidad, tú te des cuenta que no reside en tu ego, sino en la fuente de la transformación que está en ti. No soy yo solo en la fuerza mía. Al soltar la presión de ser tú el único responsable del éxito, ya vas eliminando el miedo al fracaso. Entonces, imagina que tu narrativa interna es un guión de cine. Si el protagonista dice, no soy capaz, la película se acaba en 5 minutos. Pero si cambias el guión, este es el momento de la película donde el protagonista se siente superado. Pero es precisamente aquí donde descubre su verdadera fuerza. La frase clave entonces no es que no es capaz, es que estoy siendo desafiado. Estoy siendo desafiado a crecer. Estoy siendo desafiado a una acción práctica. Y entonces allí ya las cosas comienzan, el proceso de la transformación. En el diccionario de transformación, la palabra limitante de no puedo, la miro entonces desde la palabra de poder. ¿Cómo entonces que voy a poder? Y eso cambia el cerebro de modo de defensa a modo de búsqueda de soluciones. De la palabra limitante es imposible, paso a la palabra de poder, es un reto nuevo, y entonces esto reduce la respuesta del cortisol, del estrés en las amígdalas. De la palabra limitante, soy un fracaso, paso a la palabra de poder. He llegado. Digo, es verdad que he fallado en este intento. No he podido llegar, pero puedo conseguirlo. Puedo seguir intentándolo. Eso separa tu identidad de quién eres, de tus resultados, de lo que pasó. Hay una separación. Cada vez que sientes el no soy capaz, repite. Mi capacidad no es un vaso lleno que se acaba. Es un músculo que se expande. Incluso cuando está bajo presión, es como más se expande. Yo elijo aprender lo que hoy no sé. Mi cerebro está diseñado para aprender. Todavía no domino esto, pero tengo el diseño para lograrlo. La narrativa interna limitante te convierte a ti mismo incluso en el atacante de tu propia vida y a la vez, al mismo tiempo, te convierte en la víctima. Es por eso que si la palabra limitante es tengo un problema, puedes reemplazarla transformadoramente con la frase es un desafío, tengo una oportunidad de cambiar las cosas, y eso activa la búsqueda de soluciones. Entonces necesitas decirte la verdad, que sí puedes, que sí mereces, que sí estás listo, que sí hay camino, que sí tienes una persona, una fuerza sobrenatural que te acompaña, que te capacita, que sí existen oportunidades que antes tú no las habías visto porque tu mente pensaba en todo lo que podía salir mal, pero ahora sabes que tu cerebro tiene plasticidad y tus palabras son herramientas creadoras. ¿Qué vas a decir la próxima vez que el miedo intente tomar el micrófono? Tu vieja narrativa ya cumplió su ciclo contigo. Vas a seguir cargando un mapa de un territorio en el que ya no vives, o te atreves o te atreverás a trazar un nuevo territorio. Tú no eres el resultado de esos errores, no eres el error que cometiste, eres la historia que decides contar a partir de hoy. Deja de repetir tu pasado y empieza a ensayar tu futuro. Cambia tu palabra, cambia tu química. Fuiste creado para bendecir, no para limitarte. Que tu boca sea hoy el pincel que pinte la realidad que Dios quiere pintar en ti, que ya Dios puso en tu corazón. El guión limitante ha muerto, el escenario está vacío, la pluma está en tus manos. ¿Qué es lo que sigue? Tú eres el arquitecto que decides qué palabra vas a usar para construir el mañana. Que Dios te bendiga. Si esta palabra te ha tocado, compártela. Dios mediante. Nos vemos y felices fiestas.